quienes nos acompañan, quienes nos ven en redes sociales y nos escuchan a través de Javeriana Estéreo, bienvenidas y bienvenidos a Colombia 2050, Propuestas de País. Una serie de conversaciones con líderes nacionales presentes en las principales encuestas de intención de voto para la presidencia de la República de 2026. Yo soy Sebastián Lípez de Castro, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y yo, Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y juntos vamos a conducir esta entrevista. Bueno, nuestro invitado de hoy es Mauricio Cárdenas. Mauricio es economista y doctor en economía, es profesor de liderazgo global y director del programa de MPA in Global Leadership en la Universidad de Columbia. Ha sido ministro de Hacienda, ministro de Minas y Energía, ministro de Transporte y ministro de Desarrollo Económico. También se desempeñó como director del Departamento Nacional de Planeación y de Fedesarrollo. Bienvenido, Mauricio. Bueno, muchas gracias, Luz Karime. Muchas gracias, Sebastián. Me siento muy privilegiado de estar aquí con dos decanos en la Universidad Javeriana y en este espacio que es maravilloso para poder hablar con tranquilidad, responder las preguntas del público, de ustedes, sobre la agenda país, la agenda que hoy en día está dominando. Así que muchas gracias por la invitación. Mauricio, muchas gracias nuevamente y queremos iniciar con algunas preguntas orientadas a conocer a la persona antes de entrar a discutir las propuestas de política pública. Entonces, por eso queríamos empezar recogiendo parte de su experiencia, donde usted se ha destacado tanto en la academia como en el Estado y en el sector privado. ¿Cómo ha logrado integrar todos esos mundos tan diferentes y cuál de ellos lo ha llenado de mayores satisfacciones? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo comencé más por el lado, diría yo, en la época del colegio, siendo muy activo en liderar grupos dentro del colegio, en promover iniciativas, en organizar muchas actividades. Yo diría que un poco más político el perfil de esa época, tanto que mis compañeros de colegio, decían en ese momento que yo iba a ser un político. Pero, ¿qué ocurrió? Entré a la universidad y al principio empecé a estudiar simultáneamente economía y ciencia política, las dos disciplinas que ustedes representan. Y muy rápidamente me fui encariñando con la economía. Se volvió para mí pues una profesión que me absorbió, me encantó el trabajo como economista y pues opté por la economía. Y al final pues terminé el pregrado, el posgrado en los Andes y salí a hacer el doctorado. Trabajé un poco antes de irme a hacer el doctorado aquí un par de años en Fedesarrollo como asistente de investigación, como hacemos muchos los economistas colombianos, de tener ese tipo de experiencia antes de ir a hacer un doctorado. Y me volví un economista. Y como economista siempre tuve el tema de la gestión pública, la cosa pública, las políticas públicas, tanto que cuando terminé el doctorado, pues la verdad mi interés era regresar a Colombia a estar en la función de políticas públicas. Y hice todo ese recorrido por el gobierno, digamos, por la gestión pública, trabajando en diferentes gobiernos, en diferentes ministerios, con ese perfil, entre comillas, del tecnócrata, ¿no? Pasaron los años y ya, digamos, como que después he vuelto a ese adolescente más interesado en la política, más interesado en liderar, en organizar, en impulsar. Y pues eso es lo que me tiene ahora aquí en este proceso de la candidatura presidencial, como volver un poco a esas raíces que me gustaban tanto, pero que después por cuenta de la economía las dejé un poquito en suspenso. Yo diría que esa ha sido la evolución. Y como economista he estado en dos mundos, el mundo de gobierno y el mundo académico. Entonces pasé mucho tiempo en Fedesarrollo y ahí le dediqué muchos años a investigar, a escribir, a hacer trabajos de investigación. Y últimamente he estado en la Universidad de Columbia, donde soy profesor y donde dirigí, pues hasta hace relativamente poco me retiré para venir a hacer este ejercicio de la política, una de las maestrías en administración pública, no de la Facultad de Economía, sino de la Escuela de Relaciones Internacionales y de Administración Pública. Entonces ahí he estado dirigiendo esa maestría
que es una maestría con un énfasis en liderazgo global. Pero bien, me muevo entre esos dos mundos, académico de gestión pública y ahora más como con toda esa experiencia diciendo quiero dar ya el paso a la política electoral. Mauricio, usted participó en el Task Force sobre finanzas climáticas. Cuéntenos cuál es su postura frente a los debates sobre cambio climático que hoy dividen a gobiernos y a empresas. Cambio climático es una realidad. Digamos que hay unos negacionistas que dicen que eso no está ocurriendo y que los desastres naturales o los desastres asociados a eventos climatológicos extremos no tienen nada que ver con el cambio climático. No, yo soy un gran defensor basado en la ciencia, basado en los datos de que hay un problema real de cambio climático, que ese problema está causado por las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente por la concentración de CO2 en la atmósfera, y que particularmente países como Colombia están muy expuestos a los efectos de ese cambio climático por nuestra condición de país tropical, esencialmente. Entonces, es una realidad para todo el mundo, pero es una realidad particularmente compleja y desafiante para un país como Colombia. Más exposición a la niña, al niño, al deshielo de los nevados, a la erosión costera, al aumento del nivel del mar. Bueno, en fin, Colombia está muy expuesta. Sequías, inundaciones. Entonces, es un problema real. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es un problema global. Hay que reducir las emisiones a nivel global. ¿Cuál es la mayor contribución de un país como Colombia? Reducir las emisiones asociadas a dos factores. Uno, la agricultura y el cambio de uso del suelo, es deforestación, esencialmente frenar la deforestación. Y dos, nosotros tenemos todavía que reducir emisiones fuertemente en el sector del transporte, porque el transporte sigue utilizando mucho combustible fósil. Entonces, una agenda efectiva de cómo enfrentar el cambio climático en un país como Colombia es reduzca la deforestación, elimine la deforestación e incluso empiece a reforestar o a forestar, a recuperar los ecosistemas. Y por otro lado, electrifique el transporte, o sea, más transporte público, tipo metro, tipo Transmilenios con buses eléctricos. Ese tipo de cambios son los que nos ayudarían a bajar las emisiones en el caso de Colombia. No es tanto, Colombia no hace mucha diferencia si produce más o menos petróleo. Eso no le hace la diferencia desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. Mauricio, en estas conversaciones queremos tener una mirada de futuro, proponer una visión prospectiva. Por eso, pensando hacia Colombia 2050, ¿cómo se imagina nuestro país en ese momento y cuáles deberían ser los rasgos por los que se distinguiría en ese escenario de futuro? Colombia tiene que encontrar nuevos sectores, nuevos nichos, nuevas apuestas. O sea, los ciclos acá han sido muy largos en cuanto a qué nos ha dado prosperidad y sobre qué hemos basado nuestro crecimiento. Yo diría que casi un siglo entero por cuenta del café, de 1880 a 1980. Hubo un éxito importante en el sector floricultor por allá en los años 70, 80 y pues todavía vivimos en parte con eso. Y después entró en escena el petróleo, digamos de los años 80, 90 para acá. Entonces, no son muchos los casos de éxito. Colombia tiene que empezar a preparar su siguiente gran apuesta económica. ¿Yo qué veo? Nosotros podemos ser la despensa del mundo. O sea, el mundo va a duplicar el consumo de alimentos de aquí al 2050. En el 2050 vamos a estar consumiendo el doble de alimentos. Y no hay muchos sitios en el mundo que los puedan producir. Nosotros tenemos uno de esos sitios, de los pocos que quedan, que es la altillanura. Yo estoy muy convencido de que el desarrollo de la agroindustria en la altillanura es nuestra siguiente gran apuesta. O sea, eso que nos va a dar la plata que hoy no tenemos, lo que nos va a permitir vivir mejor como país, está ahí, en esa agroindustria. Para mí esa es una apuesta fundamental. Eso requiere muchas cosas, pero muy en particular requiere infraestructura, que no existe. Entonces, una de las prioridades, y lo que yo vengo diciendo en el próximo gobierno, sería iniciar la carretera Puerto Gaitán, Puerto Carreño. Es indispensable para desarrollar toda esa región de la Orinoquía, la altillanura, para la agroindustria. Y producir los alimentos que va a necesitar el mundo. Maíz, soya, sorgo, bueno, carne, todo eso. Y es el mismo modelo que ya todo el mundo conoce, que ha funcionado bien en el cerrado brasileño. Primera apuesta. Segunda apuesta. Siguiendo con la línea del cambio climático,
Nosotros tenemos una gran riqueza en nuestra biodiversidad, eso siempre lo hemos sabido. Los libros de geografía nos lo enseñaron desde que estábamos en primaria. La admiramos, nos sentimos orgullosos de esa biodiversidad, es parte de nuestro ADN como país, pero nosotros no hemos podido transformar esa biodiversidad en ingresos, en que podamos monetizar esa biodiversidad, que nos dé calidad de vida, que nos dé ingresos. Ya llegó la hora, llegó la hora. Y hay muchas formas de hacerlo, hay unas más sofisticadas que otras, pero hay una muy básica que tenemos que hacer, y es, el mundo hoy en día está cobrando por emisiones de gases de efecto invernadero, y particularmente emisiones de CO2. En Europa, cualquier emisor de CO2 le cobran 100 euros por cada tonelada de CO2. Una siderúrgica, una cementera, una empresa de transporte, en fin, 100 euros por tonelada de CO2. Nosotros podemos compensar esas emisiones de Europa capturando el CO2 en nuestros bosques y selvas. Y lo podemos hacer de una forma ordenada. ¿Qué quiere decir eso? Verificable, monitoreable, que tenga al mismo tiempo que le dé seguridad al inversionista en esos créditos de carbono de que no, el día de mañana no está pagando por algo que después no es real. Entonces, nosotros tenemos cómo hacerlo bien. Podemos vender créditos de carbono. Yo tengo la propuesta de vender 100 millones de toneladas de captura de CO2 por año, que si las vendemos a $10 tonelada nos dan $1.000 millones. $1.000 millones es una entrada y ya volvería el CO2 o la captura de CO2 un producto de exportación de los grandes, ya digamos del tamaño del banano. Y de ahí para adelante podemos hacer mucho más. El mundo emite 50.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Nosotros estamos diciendo que empecemos con capturar 100. El día que hagamos 1.000, ya no serán $1.000 millones, serán $10.000 millones, ya entramos a competir con el petróleo, pero tenemos que empezar con 100. Eso es lo que tenemos que hacer en el próximo gobierno. Segunda fuente importante de ingresos para Colombia que hoy no tenemos. Y lo tercero, apuesta económica, creo mucho en la exportación de servicios. No hemos sido buenos exportando bienes. Les acabo de decir, no pudimos salir de pocos productos, no hemos podido pegarle a la pepa en exportaciones de bienes, pero sí tenemos unos buenos resultados que son promisorios en exportación de servicios. Estamos más o menos en $2.000 millones ahora, servicios como los call centers, los contact centers, los data centers, los servicios de asesorías contables, asesorías tributarias, publicidad, diagramación, diseño. Hay una empresa en Barranquilla que vende $10 millones al año, exporta $10 millones al año en planos arquitectónicos, servicio. Se los envía a las grandes firmas de arquitectura del mundo que son sus clientes. Ese rubro de servicios para nosotros es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos, la mano de obra, el talento. Los ingenieros colombianos son tan buenos como los de cualquier parte del mundo y el costo por hora es muchísimo menor. Si en Estados Unidos el costo por ingeniero, por hora es $120, aquí son $16 la hora. Entonces, hay empresas que están dedicadas aquí desde Colombia a hacer los centros de desarrollo tecnológico, los centros de diseño para grandes empresas multinacionales. Conclusión, todo esto para decirles, tercera gran apuesta es la exportación de servicios. Y así vamos a lograr exportar el servicio, no exportar la gente. Hoy estamos haciendo lo equivocado, estamos exportando la gente que se va a prestar esos servicios al exterior. No, desde Colombia podemos exportar el servicio, facturar en dólares y vivir en pesos. Vivir en nuestra cultura, en nuestro idioma, con nuestros amigos, con nuestra familia. Ese es el modelo a seguir, exportación de servicios. Entonces, fíjate, agroindustria, servicios ambientales y exportación de servicios son tres grandes apuestas que nos van a permitir vivir con mejor nivel de vida futuro, de aquí al 2050. Mauricio, iniciemos esta parte conociendo sus propuestas sobre diferentes sectores y voy a iniciar, por supuesto, con educación. Colombia es un país que, comparado incluso con países de la región, tiene una tasa de cobertura de educación superior baja, especialmente pues, en jóvenes de bajos recursos. ¿Cuáles serían sus propuestas para aumentar la cobertura con calidad y cuál sería el rol que debería jugar el ICETEX? Bueno, empecemos por el ICETEX. El ICETEX tiene que dar créditos a los estudiantes en las universidades privadas. Ha sido para mí un gran error de este gobierno considerar que los recursos públicos no se pueden utilizar para las universidades privadas.
los créditos del ICETEX no están diseñados para apoyar a una universidad, están diseñados para apoyar a un estudiante. Y el estudiante tiene necesidades independientemente de si está en una universidad pública o una privada. Hay que apoyar al estudiante. Bien focalizados estos programas, digamos, utilizando el CISBEN, bien focalizados, pero que el estudiante decida que si quiere estar en una universidad tan buena como la Javeriana, pues tenga la posibilidad de contar con un crédito subsidiado del ICETEX. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de interés sea más baja, se venía usando un sistema de tasa de interés igual a la inflación, que sea un crédito que es contingente al trabajo, o sea, que el estudiante si no logra conseguir trabajo no tenga que pagar, y que sea también un crédito que tenga unos componentes condonables. Por ejemplo, la persona que decide trabajar en el servicio público o el que decide ir a una región fuera de las capitales, también eso debe tener una condonación adicional. En fin, veo en el crédito educativo una herramienta fundamental para impulsar la educación superior. Pero por otro lado, necesitamos apoyar a estudiantes que tengan excelencia académica con unos programas generosos, como Serpi lo Paga. Yo fui parte del equipo que implementó Serpi lo Paga, un programa costoso, si no hay duda. Logramos que 40.000 jóvenes hicieran parte del programa, 4 cohortes de 10.000 estudiantes por año, pero fue maravilloso en términos de transformación de las vidas. Es decir, las evaluaciones de impacto de Serpi lo Paga muestran que los rendimientos, la rentabilidad es impresionantemente alta, porque no es solo sobre el individuo, sino sobre todo su entorno. No solo su entorno familiar, sino también el entorno educativo. O sea, las personas que están haciendo parte de ese proceso formativo alrededor del estudiante de Serpi lo Paga. ¿Quiénes son los Serpi lo Paga? Estudiantes en el decil más alto de las pruebas del ICFES, de las pruebas Saber, y del quintil más bajo desde el punto de vista de ingresos. Entonces ese es un factor muy importante de reducción de desigualdad y de movilización. ¿Qué creo también en el tema educativo? Estoy muy en la línea de la formación técnica y estoy muy contento de ver que las universidades de Colombia están haciendo esa evolución. ¿Qué debemos hacer? Masificar la formación técnica, formación para el trabajo, 1 año de formación. En áreas donde sabemos que hay oportunidades laborales, como las que acabo de mencionar. Por ejemplo, programadores, expertos en ciberseguridad, expertos en marketing digital, expertos en la industria audiovisual, expertos en la industria de la hotelería y del turismo y la gastronomía, técnicos que tengan la capacidad de trabajar con 1 año de formación y salen al mercado laboral ya a ganar un ingreso de por lo menos 2 millones de pesos mensuales. Y esa persona ya con ese ingreso puede seguir el proceso educativo por su cuenta y no necesariamente inmediatamente. Puede demorarse un tiempo y después venir y hacer un 2.º año en la universidad, sacar su grado de tecnólogo y después volver y terminar la carrera en 2 años más, pero que ya tenga una base, un sustento económico con la formación técnica del primer año. A mí me encanta ese esquema modular, ese esquema donde las universidades ofrecen ese primer año y eso le da ya las competencias, las capacidades al estudiante para salir a encontrar un trabajo bien remunerado. Creo mucho en ese modelo y mi programa de gobierno incluiría 100.000 becas para ese tipo de formación impartida entre el SENA, las universidades, los institutos tecnológicos de educación superior, en fin, que sea una amplia gama de entidades que ofrecen estos servicios de formación técnica. Es un segundo elemento con el cual creo que podemos aumentar las tasas de cobertura, que hoy son tan bajas, como decías tú, Luz Karime, de que estamos apenas como en un 50% de tasa de cobertura en educación superior. Con esto la podríamos subir a un 55%. Todavía estamos muy lejos de llegar a un 70%, que es donde está Chile. Y quisiera detenerme un momentico en educación, aprovechando su experiencia en Colombia, una universidad que tiene una relación tensa con el gobierno federal, para preguntarle por esa relación entre el gobierno y el sector de educación superior y las universidades privadas. ¿Cómo cree que puede fomentarse una relación armónica y productiva entre ambas partes? Bueno, yo creo que lo primero es respetar la autonomía universitaria. Es decir, a mí me preocupa mucho ver a los gobiernos que tratan de interferir en las universidades en temas de escogencia de los programas que se enseñan, en temas de los profesores, de los estudiantes que pueden recibir becas. O sea, lo que hay es que defender la autonomía universitaria. En Estados Unidos está siendo amenazada esa autonomía universitaria a través de diferentes mecanismos, como la asignación de aportes del gobierno federal para la investigación o las mismas
becas para los estudiantes y qué hablar de las visas de los estudiantes extranjeros. O sea, hay un problema serio en ese sentido. En Colombia lo que yo siento es que la autonomía universitaria está siendo cuestionada por parte de la ideología en vigor y la ideología que está en boga en este momento acá en Colombia, que es una ideología que dice los recursos públicos solo para la universidad pública, y eso está equivocado. Las universidades privadas necesitan recursos para las becas, para los créditos educativos, para la investigación, y necesitan apoyo. O sea, lo más sano para una sociedad es que haya competencia entre educación pública y educación privada. Esa emulación mutua entre lo público y lo privado hace que mejore la calidad. Y de manera que yo, como presidente, lo primero que haría es decir, vamos a apoyar a la universidad privada para que los estudiantes tengan más opciones y puedan tener, digamos, más capacidad de escoger. Para mí es fundamental que la universidad privada tenga apoyo gubernamental. Bueno, y ahora pasando a un tema en el que queremos aprovechar también su experiencia y su conocimiento en economía, hablemos de precisamente el mercado laboral, donde hay una preocupación muy grande por la alta tasa de informalidad. Más del 50% de las personas se encuentran en esta situación. ¿Cómo enfrentar los retos de esa informalidad, vincular más gente al sector formal y por esa vía también generar mejores condiciones de trabajo para todos? Primero hay que establecer que la informalidad es un problema y explicar por qué. Porque también hay teorías que dicen que la informalidad es simplemente una alternativa y que es una forma de encontrar oportunidades que hay que dejarla, que prospere, y que la informalidad no es, digamos, no debe ser, o reducir la informalidad no debe ser un objetivo de las políticas gubernamentales. No, yo discrepo de ese punto de vista. Creo que la informalidad es un problema. Creo que la informalidad y digamos, el subdesarrollo, por poner un término, son dos caras de la misma moneda. Una persona que tiene un empleo informal es una persona que todo lo demás igual, edad, género, nivel educativo, tiene experiencia, tiene un ingreso que es más o menos un 40% menor al de esa misma persona idéntica en el sector formal. O sea, hay un costo en términos de ingreso, y eso obviamente es menor calidad de vida. Y ahí es donde están muchos de los problemas de pobreza y de desigualdad en un país como Colombia. Tanta informalidad hace que muchas personas vivan con unos ingresos mucho menores. Y además sin protección social, porque el que es informal, por definición, no está ahorrando para una pensión, está desprotegido. Entonces, en la reducción de la informalidad debe ser un objetivo explícito, deliberado de la política pública. ¿Cómo se reduce la informalidad? No hay una fórmula mágica, no hay un instrumento que vaya a producir todos los resultados que uno desea. Es una mezcla de instrumentos. Para mí, lo más importante es un poco la zanahoria, que es baje los costos de contratación formal. O sea, reduzca los costos en los que tienen que incurrir los empleadores para contratar un trabajador formal. Esa es la reforma, ese es el espíritu de la reforma que hicimos en el 2012, cuando le quitamos a los empleadores la obligación de hacer aportes a la salud, al ICBF y al SENA. Eso le ahorró a los empleadores 13,5% puntos sobre la nómina. Y produjo un efecto muy bueno desde el punto de vista de la formalización, muy estudiado, muy documentado, ya muchos papers publicados con eso. Tenemos que seguir por esa línea. Y mi siguiente meta es hacerlo con más firmeza en la economía rural, porque el grueso de la informalidad está en el campo. El 80-85% de los trabajadores en el campo son informales. Entonces, la verdad, donde tenemos que hacer una reducción de costos de contratación no salariales es en el campo. Entonces, no tiene mucho sentido en el campo poner a los empleadores a pagar aportes a cajas de compensación y subsidio familiar si no hay cajas en las zonas rurales. Un costo del 4% sobre la nómina que pues podría, si se elimina, ayudar muchísimo a contratar empleo formal en las zonas rurales. Y lo mismo en términos de aportes, por ejemplo, a pensiones, aportes a salud, crear más incentivos a la formalización en el campo. Entonces, creo que la zanahoria es hacer más fácil la contratación de empleo formal en el campo, menos costos. Incluso hay quienes proponen un salario mínimo diferencial, y ese salario mínimo diferencial también ayuda mucho a la formalización en el campo. Ahora bien, esa es la política de la zanahoria, o sea, atraer, facilitar la formalización, pero también uno tiene que tener la capacidad de monitorear, de verificar
de hacer cumplir la norma. Eso es fundamental. Tiene que ser los dos elementos, el elemento más, digamos, disuasivo, que es la sanción al empleador que no está contratando formalmente al trabajador, y el elemento, digamos, de inducir la formalización, que es bajar los costos. Creo mucho en eso. También creo que una forma de reducir la informalidad en Colombia es apoyando emprendimiento, apoyando que se creen empresas y que las empresas tengan un periodo inicial donde las cargas tributarias son más bajas. Entonces, los primeros años de una empresa con un impuesto de renta más bajo, me gusta mucho el régimen simple de tributación, empresas más pequeñas que tienen un impuesto único que paga renta, ICA y ojalá también pague aporte a pensiones con un solo pago. Entonces, todos esos tipos de mecanismos me gustan mucho como forma de reducir la informalidad en una economía como la colombiana. Es una combinación de formas de lucha. No hay una sola fórmula que reduzca la informalidad. Mauricio, el sistema de salud enfrenta una crisis financiera profunda y de confianza de los ciudadanos. El sistema tiene una deuda con clínicas y hospitales de más de 30 billones, lo cual sin duda pone en riesgo la atención de muchas personas. Y además se han incrementado las quejas que ponen los usuarios en la Supersalud por no recibir la atención y los medicamentos. ¿Cuáles serían sus propuestas para mantener la cobertura, aumentar la calidad en la prestación del servicio, pero haciendo sostenible el sistema de salud? Mira, Luz Karim, es una pregunta trascendental porque yo creo que es el dolor número uno de los colombianos hoy en día, es decir, el problema de acceso a la salud. No están repartiéndose y distribuyendo los medicamentos, no se autorizan las citas, no se aprueban los procedimientos, la gente está haciendo colas todos los días en las EPS esperando ese turno. Es un desastre. La gente hoy en día en Colombia se está muriendo literalmente por cuenta de la falta de atención en salud. Entonces, no ganamos nada diciendo que tenemos un aseguramiento universal, donde prácticamente la totalidad de los colombianos tenemos un seguro que nos da acceso hipotética y teóricamente a un plan de beneficios, pero si en la práctica ese plan de beneficios no se materializa en atención. Entonces, esa es la realidad de Colombia. Tenemos que proteger ese aseguramiento universal, ese es un inamovible. Yo pondría que ese es una condición indispensable. Ya tenemos ese aseguramiento, es un gran activo, ahora lo que tenemos es que traducirlo en buena prestación de servicios de salud. ¿Qué es lo que ha pasado? El sistema se ha ido desfinanciando al punto de que hoy hay una deuda que se estima en 30 billones de pesos que se le debe a instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, o laboratorios farmacéuticos que producen los medicamentos. No se les está pagando. Entonces empieza a debilitarse la red. Si la EPS no le paga a una determinada IPS, esa IPS deja de prestarle el servicio a esa EPS. Por ejemplo, hace poco estuve en Villavicencio. En la clínica Primavera ya el servicio de urgencias no está disponible para los pacientes de la nueva EPS. En Armenia cerró la clínica del café para todo tipo de usuarios, todo tipo de EPS. Entonces la red se va debilitando, entonces ya no hay una capacidad de prestar el servicio porque como se ha incumplido el pago de las EPS a las IPS, pues las IPS cierran o dejan de pagarle el sueldo a los profesionales de la salud. Entonces hay un problema urgente que son esos 30 billones de pesos que se deben. Hay que pagarlos. Ese pasivo existe, no está en las cuentas de la deuda pública. Es un pasivo que no se ha reflejado en deuda. Entonces, lo primero que tiene que hacer al llegar al gobierno es levantar la alfombra y empezar a ver una cantidad de pasivos que están ahí, que hay que volverlos ya deuda, hay que sincerarnos. Uno son los 30 billones de la salud, también están 3 billones de pesos que le dé la Superintendencia de Servicios Públicos a los operadores del servicio de energía eléctrica en el Caribe. En fin, hay mucha deuda. La deuda del FEPEC, el Fondo de precio de estabilización de precios de los combustibles. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, mira, la deuda de Colombia no es 63% del PIB como se dice ahora, la deuda pública puede ser 65% del PIB si nos sinceramos. Y si nos sinceramos también va a ser necesario decir, hay una deuda adicional, que yo la pondría ahí, y es que el gobierno no tiene capacidad de sostener a 1.300.000 cargos que existen en la planta del gobierno nacional.
va a ser necesario reducir esa planta porque de lo contrario no se logra financiar, no hay cómo pagarla. Pero obviamente retirar a los empleados públicos implica unas indemnizaciones, ¿no? por su despido. Eso es una deuda también, que yo la pondría de una vez en esa cuenta, porque si no somos capaces de sostener una nómina de 1.300.000 personas, pues las personas que vayan a salir hay que indemnizarlas y esa deuda hay que ya, yo diría desde el primer día, hacerla explícita. Pero volviendo a la salud, entonces hay que pagar los 30 billones. Un plan de choque, porque entonces se pagan los 30 billones pero con condiciones. A las EPS, vuelvan a hacer los convenios con todas las IPS, vuelvan a abrirse todas las IPS, páguenle a los laboratorios para que produzcan los medicamentos. Entonces, digamos que los 30 billones van focalizados a donde rápidamente podemos restablecer la calidad de la prestación del servicio de salud. Y esos 30 billones de pesos deben ir orientados a darle prioridad a los pacientes con enfermedades de alto riesgo, cáncer, diabetes, pacientes trasplantados, pacientes con enfermedades mentales. Y así el sector como que sale de cuidados intensivos, como que vuelve a operar y por lo menos los colombianos que están hoy esperando citas no se nos mueren. Es lo más importante, proteger la vida. Después, esa es fase 1. Esos son los primeros 100 días de gobierno. Después viene la fase de la nueva estructura del sector salud. Entonces yo volvería a un tipo de aseguramiento, ya no se llamará EPS porque el nombre de EPS está desprestigiado, tiene un problema reputacional. Hay que crear una nueva figura de un tipo de entidad que es la que garantiza un plan de beneficios. Y pongámonos de acuerdo en cuál es ese plan de beneficios. Definamos bien ese plan de beneficios y esa entidad privada garantiza ese plan de beneficios. Y si hay sobrecostos porque ocurrieron eventos, digamos, extraordinarios, eventos que son sobrevinientes, ejemplo, una pandemia, ya ese garante, su presupuesto no le da para cubrir esos hechos sobrevinientes, tiene que entrar el Estado a cubrirlos. Pero tenemos que definir muy claramente las reglas. Es como las concesiones de infraestructura. El concesionario tiene que hacer la carretera, tiene que asumir una parte muy importante de los riesgos, pero hay unos riesgos que si llegaran a ocurrir, como por ejemplo riesgos de construcción en túneles o riesgos en el licenciamiento ambiental, el Estado tiene que entrar a cubrir esos riesgos. Lo mismo tenemos que hacer en la salud. Unos riesgos van directamente al sector privado que está haciendo esa tarea de aseguramiento. Otros residuales los tiene que asumir directamente el gobierno. Entonces yo creo que esa es la forma en que volvemos a tener un sistema funcional. Hoy no funciona así, porque lo que hay es 30 millones de colombianos en EPS intervenidas, o sea, manejadas ya por el gobierno. Esto de que el sector salud se iba a estatizar ya pasó por la vía de las intervenciones, pero en esas intervenciones no se está aplicando un criterio técnico. Los nombramientos son políticos, son recomendados de los políticos amigos del gobierno. Entonces esos interventores no están pensando realmente en el paciente, son una especie de intermediarios, están pensando en su padrino político. Entonces ahí tenemos un gran problema. Lo primero que hay que hacer en ese plan de choque inicial es sacar a todos estos interventores en una salud politizada y seguir el ejemplo del sector financiero. En el sector financiero, cuando hay intervenciones de un banco o un comisionista de bolsa, a nadie se le ocurre poner de interventor al recomendado de un político. Son de una lista de profesionales que saben manejar al sector financiero, que la tiene la superintendencia financiera, se pone de acuerdo con Fogafín y se nombra el interventor. Pero es una persona que podría estar manejando cualquier banco. En el caso de la salud, no. Está politizado, son recomendados. Lo primero que hay que hacer es decir, si tenemos un sistema que funciona mucho mejor para el sector financiero, cuando hay intervenciones, y definimos que en esa cancha no entra la politiquería, ¿cómo no lo vamos a hacer con la salud? ¿Cómo lo vamos a hacer con la plata del sector financiero y no hacerlo con la salud? Tenemos que hacerlo también con la salud. Entonces, lo primero que yo haría es decir, no, salimos de este esquema de políticos manejando la salud, pasémonos al mundo de los gestores, administradores públicos, expertos en salud pública, que vengan a manejar esas EPS intervenidas mientras se adopta el nuevo modelo que le va a devolver el aseguramiento al sector privado. Mauricio, ahora hablemos de ordenamiento territorial y descentralización gubernamental. Como sabe, se aprobó una reforma constitucional para aumentar los recursos del Sistema General de Participaciones que van hacia departamentos y municipios. Y se está discutiendo una ley de competencias que redefinirá el papel de estas entidades territoriales. ¿Cómo se imagina los municipios y los departamentos del futuro? Bueno, la
experiencia del gobierno Petro ha hecho que un problema que existía en Colombia con el excesivo centralismo ya se haya convertido en una crisis. Hay una crisis del centralismo. El centralismo siempre fue una figura, digamos, muy rechazada en Colombia. El centralismo es visto como un mecanismo a través del cual Bogotá ejerce, lo llaman muchas veces el bogocentrismo, ejerce una influencia exagerada sobre lo que pasa en los entes territoriales, por una desconfianza también exagerada en los entes territoriales, al punto de que si se hace o no una cancha deportiva en un municipio, esa decisión no la toma el municipio, no la toma el alcalde o su consejo, la toma Bogotá, la toma el Ministerio de Deporte. Eso involucra el presupuesto general de la Nación, es decir, Hacienda y el Congreso de la República, para decidir si se hace o no una cancha deportiva en un determinado municipio. Eso está mal. Eso venía siendo así, eso no es nuevo, eso ha sido así hace mucho tiempo. Ahora se le incluyó un elemento adicional que es el que creo que ha llevado a la crisis del centralismo, y es que se ha politizado. Antiguamente, la forma como se arbitraban esos recursos por todo el territorio era, digámoslo, tecnocrática, con un criterio del DNP y un poco el Ministerio de Hacienda, viendo cómo se distribuían los recursos por todo el país de una manera relativamente equilibrada. Entonces, digamos que era un sistema ineficiente porque las decisiones se tomaban en Bogotá, pero al mismo tiempo que buscaba generar cierta equidad en términos regionales. Pero hoy en día la cosa no es así. Hoy en día es el gobierno nacional decide dónde hace las inversiones en función de si los gobernadores y alcaldes son afines o no políticamente al gobierno. Y ya ahí es donde el centralismo hace crisis, porque además de ser ineficiente, se vuelve un instrumento político, el centralismo. Y perjudicar, a Bogotá no le han llegado recursos, a Medellín no le han llegado recursos, a Cali no le han llegado recursos, a Cartagena no le han llegado recursos. ¿Por qué? Porque tienen mandatarios que han sido o fueron elegidos en plataformas de oposición al gobierno actual. Ahí ya el centralismo hace crisis porque se considera totalmente inequitativo. Entonces, por eso es necesario a futuro hacer una reforma. Hay que reformar el sistema general de participaciones. Lo que pasa es que hay que hacerlo de una manera, digamos, que sea integral. Asignar recursos, es decir, las fuentes, qué porcentaje de los ingresos corrientes de la nación se van a transferir a los departamentos y municipios, pero al mismo tiempo decidir desde ese mismo día cuáles van a ser las competencias, cuáles van a ser los usos. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno departamental que hoy hace el gobierno nacional? ¿Va a hacer las vías terciarias? Entonces, listo, se deja de hacer a nivel del gobierno nacional vías terciarias. ¿Se van a encargar los departamentos de las universidades públicas? Entonces eso se libera del gobierno nacional. Pero esa decisión hay que tomarla en paralelo con la decisión de cuántos recursos van para las regiones. No es que primero va la plata y después nos vamos a poner de acuerdo de cuáles son las competencias. Tenemos que hacer eso acompasadamente. Eso requiere un acto legislativo. Yo quiero impulsar ese acto legislativo en el primer semestre de gobierno. Eso tomará seguramente buena parte de ese primer año, que es nuevas reglas de juego y discutir al tiempo fuentes y usos, recursos y competencias. Es lo necesario. Y ahí va a haber gran pelea, porque todas las regiones quieren tener los recursos, pero las competencias, muchos congresistas van a preferir que sigan estando en Bogotá, porque aquí es donde los congresistas ejercen su influencia. Entonces, en la medida en que se envíen esas competencias a los entes territoriales, le están cediendo poder a los gobernadores y alcaldes, y los congresistas van a resistir eso. Pero por eso hay que hacer un gran movimiento, una gran cruzada, para que esa descentralización no se quede en el papel como se quedó la que trató de hacer Petro, sino que realmente sea algo que aumenta el nivel de autonomía de los gobiernos subnacionales. En el campo de la política internacional, ¿cuál debería ser la postura del gobierno colombiano frente al gobierno del presidente Trump y cuál debería ser nuestros principios de política exterior? Estados Unidos es un socio muy importante para Colombia. Es el principal socio comercial, cerca del 30% de nuestras exportaciones, también de nuestras importaciones, una fuente muy importante de financiamiento, no necesariamente de inversión extranjera directa, pero sí financiamiento, viene de los Estados Unidos. Entonces, es un socio con el que tenemos que entendernos bien. Y yo creo que provocar a Estados Unidos es algo que, primero que todo, es totalmente inconveniente para la economía colombiana, y dos, es algo que en mi opinión solo
tiene como una posible justificación, que es lo que veo en el gobierno actual de Colombia, y es tratar de generar una reacción de Estados Unidos para que el gobierno busque agitar a sus bases acá, diciendo que su falta de resultados local se debe a que Estados Unidos adoptó tal y tal medida. Es una provocación con un criterio puramente político electoral que le haría mucho daño a muchísimos colombianos. Entonces, con Estados Unidos tenemos que entendernos bien, y con Estados Unidos tenemos que entendernos en muchos frentes. Primero que todo, el campo comercial, o sea, evitar a toda costa que a Colombia le pongan los aranceles que le han puesto a otros países. Por ahora hemos salido bien librados con un arancel del 10%. Eso es fundamental para nuestras exportaciones. Sectores como el floricultor, el mismo sector cafetero, en fin, muchos sectores. Pero también creo yo que con Estados Unidos debemos tener una cooperación adicional en la lucha contra el narcotráfico. Ya llevamos 25 años desde que se lanzó el Plan Colombia en el año 2000. Yo hice parte del gobierno en ese momento que redactó, en el DNP redactamos el documento del Plan Colombia. Ya llegó la hora de pedirle a Estados Unidos una nueva versión del Plan Colombia para tener más ayuda, no necesariamente en los mismos términos que tuvimos en esa época. La ayuda actual es para otras cosas. Nosotros necesitamos ahora erradicar, pero necesitamos erradicar cultivos de forma inteligente, con nueva tecnología, más focalizada, tecnología que no tiene tantos impactos, digamos, colaterales, por ejemplo, los drones o pequeños tractores que no requieren ser manejados directamente por personas, sino que pueden ser controlados remotamente. Y bueno, necesitamos tecnología, necesitamos mejor tecnología para el seguimiento de los flujos financieros, para la interdicción, es decir, para todas las formas de lucha contra el narcotráfico, desde la erradicación forzosa, que hay que restablecerla en Colombia, hasta la interdicción y el seguimiento de los flujos financieros. Y para eso Estados Unidos nos puede dar mucho apoyo. También tenemos que poner al servicio de esta causa la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy nos puede ayudar a entender mucho mejor cómo son las cadenas de distribución, quiénes están involucrados, quiénes intervienen. Yo soy un gran defensor de la inteligencia artificial. En las universidades, para citar ese caso, había como dos teorías, ¿no? De negar la inteligencia artificial o abrazarla. Yo soy de la tesis de que hay que abrazar la inteligencia artificial. Es imposible negarla. Entonces, más bien abracémosla. Entonces, si un estudiante tiene que hacer un examen o tiene que presentar un trabajo, pues que nos muestre qué le contestaría a la inteligencia artificial, pero nos ponga a doble columna cómo mejoraría el estudiante lo que le dice la inteligencia artificial. Esa es la forma, yo creo, de utilizar efectivamente la inteligencia artificial. Nos puede servir mucho en la lucha contra el narcotráfico, contra la criminalidad en general, contra la congestión judicial, contra la evasión de impuestos, contra las deficiencias en la calidad de la educación. La inteligencia artificial es un gran aliado. Yo creo que viene a nuestro rescate para hacer un salto en la solución de problemas que históricamente le han quedado grandes a Colombia. Tenemos que aprovecharla, pero para poderlo hacer necesitamos tener datos. Y no vamos a poder resolver nuestros problemas de congestión judicial usando los datos del sistema judicial de los Estados Unidos. Necesitamos datos de Colombia, o en educación, datos de Colombia. Entonces, lo que debe hacer un gobierno es un habilitador de esos datos. Realmente poder acopiar mucha más información de todo, contratación, declaraciones de impuestos, información sobre, pongámosle, temas relacionados con los flujos financieros, toda esa información en bases de datos para que ya seamos nosotros los colombianos los que desarrollamos, el sector privado, los estudiantes, las aplicaciones para usar esos datos, y para eso creo que hay que dar becas, créditos, capital semilla, promover grandes desafíos, que la gente se involucre a proponer las mejores fórmulas de aplicaciones para resolver esos problemas y que se le dé un incentivo económico a quien desarrolle esas aplicaciones. Hacia allá veo yo el futuro desde el punto de vista del uso de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Mauricio. En estos últimos minutos, para aprovechar su tiempo, queremos compartirle algunas preguntas de miembros de la comunidad javeriana. Vamos a escuchar la pregunta de Jairo Andrés Rendón, director del Observatorio Financiero Rural. Hola. Mauricio, pues primero, pues como director del Observatorio Financiero Rural me alegra oírlo, porque usted tiene el campo muy metido en sus políticas y en sus propuestas. En el campo también sucede que nos han impuesto un discurso del grande contra el pequeño, y desafortunadamente ha terminado orientando la política pública.
Sin embargo, aunque pues, de pronto yo no estoy de acuerdo con eso, también es una realidad que la cancha en el campo no está nivelada. Por ejemplo, en el arroz no tenemos sistemas de riego, dependemos de la lluvia, la inmensa mayoría de nuestra producción sale todo el tiempo y un pequeño puñado de molinos controlan el mercado, tienen un gran poder de mercado. ¿Cómo en las propuestas que usted tiene nosotros podríamos asegurarnos que involucramos a todos los actores de la cadena para que ellos se beneficien de esta propuesta que usted tiene, por ejemplo, desarrollar la altillanuria y la agroindustria? Bueno, estamos muy alineados en que la agroindustria, el campo, la producción de alimentos debe ser una de nuestras grandes apuestas, seriamente. Entre otras cosas, lo digo aquí como un poco un tema colateral, nos podría ayudar muchísimo a reducir el hambre en Colombia. En Colombia todavía hay niveles de pobreza extrema que son altos, pobreza extrema siendo la insuficiencia la cantidad de calorías que consume la persona. Entonces tenemos que resolver ese problema de hambre y para eso debemos producir más alimentos y poder también ser más eficientes, es decir, producirlos a menor costo. Eso sería fundamental como estrategia, como un componente para la lucha contra el hambre. Pero además de eso debemos generar más ingresos y podemos tener más exportaciones. Entonces, ¿qué se requiere aquí? Yo digo que la política agropecuaria es una política también en sí misma integral, digamos multidimensional. Porque ¿qué necesitamos? Necesitamos tener tierra. Entonces, ese ha sido como el enfoque de este gobierno, tierra, acceso a la tierra. Y debemos seguir por ese camino, hacer más fácil el acceso a la tierra por parte de los campesinos. 2, necesitamos tecnología. Necesitamos que el productor, el agricultor tenga información sobre cuáles son las mejores variedades, cuáles son los mejores fertilizantes, cómo debe sembrar, en qué momento debe sembrar, cuándo debe cosechar. Esa información, digamos, esa asistencia técnica es fundamental. Y para eso tenemos Agrosavia, que puede dar ese apoyo y tenemos que asegurarnos que lo da en todos los productos y por todo el territorio. Pero además de eso necesitamos comercialización. La comercialización es en muy buena parte el problema, donde hay muchos alimentos que se dañan, hay muchos alimentos que se venden muy baratos en la vereda porque no hay cómo traerlos a las plazas de mercado, bueno, en fin, comercialización, eso incluye vías terciarias. Y tal vez un tema muy importante que usted menciona es el acceso a distritos de riego, donde Colombia está muy atrasada y donde tenemos grandes proyectos que no se han podido hacer, el río Ranchería, proyectos de irrigación en el caso del Tolima, en fin. Entonces, en mi opinión, es una política integral. Hablemos específicamente del caso del arroz que usted menciona. Entonces, nosotros tenemos todas las condiciones para ser autosuficientes, obviamente. Y su pregunta es, ¿qué hacemos con la concentración en la cadena, sobre todo en el almacenamiento? El almacenamiento muy concentrado en muy pocas empresas. Entonces, a mí personalmente la respuesta que yo daría a esto es, a ver, en la medida en que la economía de mercado funcione, y en el caso del arroz no tendría por qué no funcionar, pues debe haber suficiente competencia como para que si alguien está pagándole un precio muy bajo al productor, pues ese productor pueda desarrollar a su vez otra forma, otro canal para poderlo vender en el mercado y ganarse ese margen. En fin, creo mucho en la competencia. No vería cómo entrar a regular ese mercado, no vería cómo entrar a intervenir en ese mercado. Creo que más bien la competencia es la que nos debe ayudar a que pues, no haya ningún eslabón de esa cadena que tenga unas rentas o unos márgenes particularmente altos. Gracias, Jairo. La siguiente pregunta la hace Cristian Cruz Santos del Semillero de Representación Política. Bueno, hola Mauricio. Pues en varias entrevistas usted ha señalado que uno de los principales retos de su candidatura es trabajar en su viabilidad política, ya que a pesar de su trayectoria como académico y funcionario de gobierno, aún no es una figura ampliamente conocida. ¿Cómo evaluó hasta ahora ese proceso y qué tan viable ve alcanzar el umbral de 630.000 firmas en un escenario en donde varios candidatos se presentan como independientes? Bueno, muy interesante la pregunta. Hay muchos candidatos
buscando firmas y la razón es que los partidos políticos están muy desprestigiados. Yo en todos los auditorios universitarios la primera pregunta que le hago a los estudiantes es ¿cuáles de ustedes se identifican o cuántos de ustedes se identifican con un partido político? Y muy pocos, por decir casi que nadie levanta la mano. O sea, no hay una asociación entre partido político e interés en participar en la política de nuestro país. Porque los partidos políticos están muy desprestigiados. ¿Por qué? Porque les ha faltado identidad. Partidos políticos que han estado apoyando al gobierno de Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y apoyando al gobierno de Duque, y apoyando al gobierno de Santos, y apoyando al gobierno de Uribe, pierden su identidad porque están en todos los gobiernos. Entonces, la gente obviamente rechaza eso. Entonces, por eso yo digo, me voy con una candidatura independiente por firma. Se necesitan 630.000. Ya las logramos. Nosotros ya tenemos las 630.000. Lo que pasa es que vamos, con la meta del 1.000.000 de firmas. La fecha límite es el 17 de diciembre. Entonces, las firmas van a estar. Su pregunta es la viabilidad política. La viabilidad la dan dos cosas, las firmas, pero también el reconocimiento y la favorabilidad en las encuestas. De favorabilidad y de reconocimiento sabemos poco porque no ha habido encuestas. Empezará a haber en noviembre, de acuerdo a la nueva ley. Entonces, allá sabremos. Las mediciones que yo tengo internas muestran un crecimiento del reconocimiento, en mi caso, del 20% en una ciudad como Bogotá. El 20% de las personas me conocían cuando empecé este proceso. Hoy estamos en 53%. Entonces, en la medida que esto siga creciendo, pues ya hacia final del año uno tiene el nivel de reconocimiento que le permite ser una opción viable de cara a ¿qué? A una consulta en marzo del año entrante. Una consulta con candidatos similares, digamos centro derecha, puede ser personas que piensan parecido, que tenemos una identidad, que compartimos unos principios básicos como el de fortalecer la seguridad en Colombia, acabar con la política de paz total, apoyar al sector privado, estabilizar la economía colombiana. Tenemos un gran problema fiscal, no hemos hablado hoy de eso, pero aquí hay un gran problema fiscal. Entonces, quienes compartan la importancia de estabilidad macroeconómica, trabajar con, no contra el sector privado y recuperar la seguridad en Colombia, yo creo que con eso yo estoy listo a medirme en una consulta en marzo del año entrante. Gracias. Muchas gracias a Cristian. Ahora escuchamos a Luisa Gabriela Gallo, participante del consultorio contable Javeriano. Doctor Cárdenas, en Colombia los ladrones de celulares o quienes cometen robos tipificados de menor cuantía casi siempre quedan libres en menos de 24 horas, porque la ley los considera de menor cuantía y fácilmente pueden reparar a la víctima o simplemente evadir la sanción penal. Al no privar de la libertad a estos delincuentes, muchos vuelven a robar al día siguiente. Evidenciamos así que la sanción penal es demasiado flexible y la justicia está siendo permisiva con el crimen. Ahora, ¿usted qué propondría concretamente para que esos delincuentes no salgan tan rápido? Por ejemplo, ¿impulsaría usted penas más fuertes y que realmente se cumplan o consideraría crear cárceles donde los presos trabajen y paguen su condena en lugar de seguir delinquiendo? Supongamos que las penas se aumentan a 15 años en los delitos de mínima cuantía sin beneficios y en caso de reincidencia a 25 años también sin rebajas. Esto podría disuadir a muchos delincuentes y reducir estos robos que hoy en día tienen al país con la idea de que la justicia protege más al ladrón que al ciudadano. Ahora, ¿qué respuestas nos da sobre esta inquietud que nos aqueja a nosotros los ciudadanos del común, que somos honestos, trabajadores y víctimas de la delincuencia común? Otra de las preguntas que hago generalmente en las universidades es ¿a cuántos estudiantes les han robado el celular? Y muchos levantan la mano. Y a renglón seguido pregunto, ¿y cuántos lo han recuperado? Y nadie levanta la mano. Es decir, y también pregunto, ¿y cuántos cuando se lo robaron sabía dónde estaba el celular? Y la gran mayoría sabe dónde está el celular, pero no se puede hacer nada. Entonces estamos en un mundo muy absurdo. Roban, se sabe dónde está el celular y en el caso en el que se agarre, así sea en flagrancia, a quien comete el delito queda libre. Entonces es una situación absurda. ¿Qué tenemos que hacer? Yo diría que las dos opciones que usted menciona, las dos se pueden complementar. Necesitamos más cupos en los centros penitenciarios, más cupos en las cárceles, no hay duda. Por el problema de hacinamiento y por eso es que al que llega con un delito menor lo excarcela. Necesitamos más cupos en las cárceles, pero las cárceles no las debe hacer el Estado,
porque el gobierno es malo haciendo eso. Las debe hacer el sector privado con la modalidad de APPs. Incluso bajo esa modalidad de APPs, el mismo promotor de ese proyecto puede encargarse de la operación de la cárcel. ¿Qué quiere decir eso? La alimentación y la seguridad de la cárcel. Entonces, yo estoy muy en la línea de que vamos a tener que hacer más cárceles bajo el modelo de APPs, pagadas a 30 años. El CAPEX de ese proyecto se paga a 30 años, pero así nos aseguramos que las cárceles se hagan y se hagan rápido. 2, necesitamos una reforma judicial para que casos de recurrencia tengan un incremento en las penas. O sea, el que se robó un celular, lo volvieron a agarrar, se robó el segundo, el tercero, ya el aumento de las penas sea no lineal, sino exponencial, para que sea disuasivo. Y lo mismo con la extorsión, por cierto, que es otro delito similar. Entonces, necesitamos esas penas que son incrementales y que castigan sobre todo la reincidencia. Ese es el criterio. Gracias, Luisa. La siguiente pregunta la hace Esteban Nina, que es profesor del Departamento de Ciencia Política. Buenos días, doctor Cárdenas. Yo trabajé como economista en el Departamento Nacional de Planeación cuando usted fue director. Ahora soy profesor en Ciencias Políticas. Le planteo mi pregunta. Los datos del DANE nos muestran que hay una persistencia del coeficiente de Gini y también indicador de pobreza. Por otro lado, el Banco Mundial y el BID han hecho muchos estudios sobre el efecto redistributivo del gasto público. En su gobierno, ¿qué rubro del gasto social priorizaría para reducir el coeficiente de Gini y los indicadores de pobreza? Bueno, es una excelente pregunta. Muchas personas piensan que el economista, tal vez por su formación, por su escuela, es indiferente a los temas de desigualdad y de pobreza y que está pensando es más en términos de crecimiento y que el economista, digamos, favorece, privilegia el crecimiento sobre la desigualdad. Yo reivindico nuestra formación como economistas en el sentido de que para nosotros no hay duda de que una forma de estimular el crecimiento económico es reduciendo la desigualdad, que con menor desigualdad se genera más crecimiento económico y que la desigualdad es una parte fundamental de la estrategia, digamos, de desarrollo y que si uno no está pensando permanentemente en el tema de desigualdad no va a lograr buenos resultados económicos. O sea que debemos siempre tener como muy presente en nuestras decisiones, y en el caso que usted pregunta de asignación del gasto público, qué impacto va a tener sobre la desigualdad. Por lo menos ese ha sido mi criterio cuando estaba en planeación, cuando estaba en Hacienda, siempre pensando cuál es el impacto de este rubro sobre la desigualdad. Entonces, ¿cuáles son aquellas intervenciones que realmente nos pueden ayudar más a reducir? Hablemos de la suma de pobreza y desigualdad. A mí me gusta mucho el instrumento del índice de pobreza multidimensional, porque uno puede monitorear cómo va evolucionando la pobreza multidimensional y cuáles son esas intervenciones, bien sea en la calidad del piso del hogar o el número de personas que viven por habitación o el nivel educativo del hogar o el número de jóvenes que está asistiendo a las instituciones educativas dentro del hogar, el acceso a servicios públicos. Nos sirve mucho ese instrumento para decir dónde debemos priorizar los recursos públicos, porque los debemos priorizar en aquellas intervenciones que producen el mayor impacto de reducción del índice de pobreza multidimensional. Es una muy buena forma de escoger. Si para reducir el índice de pobreza multidimensional lo mejor es tener una política que permita poner suelo de concreto en pisos de viviendas que todavía usan pisos orgánicos, entonces uno dice, esa es la política que más rápido nos va a bajar la pobreza multidimensional. A mí me encanta ese instrumento. Yo lo utilizaría para reducir la pobreza multidimensional. Y para la desigualdad, creo mucho, pues este es un lugar común, suena un poco cliché, pero es la realidad. Para la desigualdad, lo más importante, en mi opinión, es la educación. Entonces, ¿cómo hay que hacer esto? Pues todos los niveles de educación son importantes, no hay duda, pero hay unos más importantes que otros. Y el más importante de todos, en mi opinión, es la preescolar, la de primera infancia. Entonces, mi prioridad sería aumentar la cobertura de los centros de desarrollo infantil, los CDIs del ICBF,
que son esa atención integral a la primera infancia, que les da no solo capacidades cognitivas, desarrollo de motricidad fina, gruesa, sino también alimentación. Y también ayuda a la madre gestante. Entonces, ojo que esa parte me parece fundamental desde el punto de vista de largo plazo de reducción de la desigualdad. Y algo, pues, de lo que estaba hablando antes, que es el de la formación para el trabajo. Jóvenes que terminan la educación secundaria, pero que muchos se quedan ahí sin dar el paso a la educación terciaria, donde podríamos engancharlos en la formación técnica. Era que esos dos elementos, si a mí me ponen a escoger, priorizaría primera infancia y la formación para el trabajo, educación técnica. Muchas gracias. Muchas gracias a Esteban. Ahora escuchamos a María Angélica Farfán del Laboratorio de Sostenibilidad Empresarial. Buenos días, doctor Mauricio. Usted ha sido ministro de Minas y Energía, por tanto, mi pregunta está enfocada hacia cómo plantea la transición energética hacia fuentes más limpias como la solar, la eólica, la biomasa geotérmica, de forma que no se deje atrás a comunidades que dependen de industrias de combustibles fósiles, sino que se generen oportunidades de empleo sostenible y desarrollo local. Gracias. En comunidades donde hay desarrollo de hidrocarburos. Sí, particularmente pues en estas comunidades que son dependientes de los combustibles fósiles. Muy bien. Bueno, primero, Colombia debe hacer la apuesta de cuál va a ser su fuente de crecimiento económico futuro. Y debe empezar a prepararse para eso. Es donde yo hablo de la agroindustria, donde hablo de los servicios ambientales, donde hablo de la formación para el trabajo, para exportación de servicios. Hacia allá veo yo el futuro económico de Colombia. Eso no se construye de un día para otro. Y no se construye, pienso yo, con una terapia de choque. ¿Qué es lo que ha querido hacer este gobierno? Una terapia de choque, o sea, cerrar el grifo del petróleo pensando que el resto va a aparecer y surgir espontáneamente y casi que de manera automática. O sea, si uno no tiene el petróleo, entonces rápidamente va a aparecer otra industria que lo va a reemplazar. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Yo no creo en esa terapia de choque. Esa terapia de choque puede ser útil para superar ciertas adicciones, pero no la dependencia de los recursos naturales no renovables. Esa dependencia es mucho más lenta, requiere inversiones. En infraestructura, la carretera Puerto Gaitán que mencioné. En formación de jóvenes, la formación para el trabajo que mencioné. Ahí hay que meter plata. Y esa plata no existe si no la traemos del petróleo. Entonces, es preparar la siguiente gran apuesta, la agroindustria, las exportaciones de servicios, pero para eso necesitamos los recursos del petróleo. Entonces, yo no soy amigo de la idea de la terapia de choque, de cerrar el grifo, dejar de explorar, dejar de vender petróleo, porque, por cierto, me parece totalmente injusta, porque si Colombia cierra el grifo del petróleo, Arabia Saudita lo abre, o Emiratos lo abre, o Canadá, o Estados Unidos. Entonces, el barril que dejamos de producir nosotros, lo van a producir ellos, que no lo necesitan tanto. Ellos ya son ricos, nosotros sí lo necesitamos. Y las emisiones de gases de efecto invernadero no pasó nada, porque eso va en funciones de la demanda mundial de hidrocarburos. ¿Cómo se hace la oferta? Es irrelevante. ¿Dónde está la demanda? Y la demanda sigue allá arriba, y va a llegar a 120 millones de barriles por día. Hago la analogía al carbón. También necesitamos sacar el carbón y poderlo traducir en la infraestructura, en la formación para el trabajo, para estas siguientes grandes apuestas económicas. Entonces, yo tengo una visión totalmente diferente a nivel macro. Y a nivel local sí que es cierto, porque a nivel local estas comunidades, por ejemplo, tome el caso del Cesar, las comunidades que hoy viven del carbón, hoy no tienen una alternativa real. No existe. O sea, se demorarían mucho tiempo en poderse reincorporar a otro tipo de actividades y de oficios. En la agroindustria, hay que desarrollar la agroindustria otra vez en el Cesar, pero eso no va a ocurrir de un día para otro. Entonces, esa terapia de choque hace que es tan fuerte, esa terapia de choque es tan fuerte que muchas personas pueden morir en el camino, porque no van a tener una alternativa. Y nosotros no necesitamos que la gente muera, necesitamos que la gente pueda seguir acumulando capital, creando empresas, educándose, mientras vamos resolviendo el problema de la dependencia de los hidrocarburos y del carbón. Gracias.
Bueno, Mauricio, demos cierre a esta conversación con unas 2 últimas preguntas de respuesta rápida. En 1 minuto, ¿qué mensaje le deja a los y las jóvenes que lo escuchan? El país está hoy tomando decisiones muy importantes. Las elecciones son una feria de ideas. Es la feria de ideas que ocurre cada 4 años y el estudiante es el indicado de ir a escoger por todos los pabellones de esa feria cuál es el que le gusta. Hay un pabellón de ideas malas, pero tiene música, tiene comida gratis, tiene mucho ruido, es muy bullicioso. Ese pabellón de ideas malas tiene la estatización de la economía, incluyendo la estatización de la salud. Tiene la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que todos sabemos que es el camino a través del cual se están generando las dictaduras hoy en el mundo. Las dictaduras ya no vienen por los fusiles, esas eran las dictaduras del siglo XX. Las del siglo XXI son de reformas constitucionales como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, para hablar de casos en nuestro vecindario, que cambian las reglas para que el gobierno de turno se pueda perpetuar. Cambia todo el sistema electoral, cambia el sistema judicial. Entonces, esa es la forma como están gestando las dictaduras ahora. Entonces, ese pabellón de malas ideas tiene la Asamblea Nacional Constituyente, vendida como una constitución que se necesita para cumplir con la Constitución del 91. Vaya contrasentido. Para cumplir con la Constitución del 91 no se necesita una nueva Constitución. Pienso yo, lo que se necesita es un nuevo gobierno en Colombia. Ese pabellón de malas ideas tiene otra que es particularmente perniciosa, y es la idea de que en Colombia podemos manejar unas finanzas públicas rotas, o sea, con un déficit fiscal como el de este año cercano al 7,5% del PIB, y que eso no tiene consecuencias, que uno se puede endeudar y endeudar y endeudar y que no hay necesidad de ajustar las finanzas públicas. Para mí, en ese pabellón implícitamente lo que están diciendo es que llegará el día en el que no van a pagar la deuda. Una reestructuración, un reperfilamiento, una reprogramación, pongan el nombre que quiera. Ese pabellón de malas ideas atrae gente, están regalando plata, están contratando con OPS, órdenes de prestación de servicios, para que la gente vaya a hacer allá bulla. Yo le digo a los estudiantes, váyanse a otro pabellón, el pabellón de buenas ideas. Y en el pabellón de buenas ideas está trabajar de la mano del sector privado, mantener al sector privado siendo la infraestructura, dando la salud, los servicios públicos, haciendo el sector privado en la educación superior. Esa es una buena idea. Estabilizar macroeconómicamente el país, reducir el déficit fiscal, es otra buena idea. Podrán bajar más rápidamente las tasas de interés. Otra buena idea, mantengamos una relación tranquila, fluida, cordial con los Estados Unidos. No empecemos a cazarle pleito y a provocar a Estados Unidos. Otra buena idea, dediquémonos más bien a recuperar la seguridad. No sigamos por esta vía de la paz total, que no conduce a nada, que lo que está dándole es mucha impunidad a los grupos armados organizados, que crecen y se proliferan, se están multiplicando y estamos cada día con más cultivos ilícitos. Vámonos por una línea en la que el Estado vuelva a radicar y vuelva a tener mucha presencia en el territorio social y militar. Esas son las buenas ideas. Entonces, en el pabellón de las buenas ideas es donde deben estar ustedes, los estudiantes, y haciendo allá eco de esas ideas y diciendo sí se puede. No porque el megáfono y los micrófonos y los parlantes estén en el pabellón grande de las malas ideas, quiere decir que allá debe llegar toda la gente. No, sí se puede derrotar a eso. Con buenas ideas se puede derrotar, pero necesitamos muchas personas defendiendo esas buenas ideas. Y esas ideas no son, y con eso termino, las de los charlatanes. Porque populismo hay de izquierda y de derecha. Hay quienes dicen desde el populismo de derecha, no, todo se resuelve echando balín. No, se requiere conocimiento, experiencia, buenas políticas, capacidad de reclutar muy buenos equipos, identificar excelentes talentos en el país para que vengan a trabajar a lo público, impulsar esos talentos. Eso es lo que yo he hecho toda una vida, armar buenos equipos. Eso es lo que se necesita para gobernar bien. No es el que más grite, no es el que diga que va a echar más bala. No, es el que diga, vamos a recuperar la seguridad, pero tenemos toda esta agenda pendiente en temas económicos, en temas sociales, en temas de infraestructura. Y por eso yo los invito a que visiten el pabellón de las buenas ideas y digan, ese pabellón es viable. Puede ganar el concurso
del mejor pabellón. Puede ser el que al final del día traiga más visitantes, pero todos tenemos que creerlo y todos tenemos que impulsarlo. De manera que ese es el mensaje a los estudiantes. Mauricio, finalmente, para terminar y de manera muy breve, en una nota más personal, cuéntenos, aparte de la economía y la gestión pública, ¿qué le gusta hacer en el tiempo libre? Bueno, a mí me gusta, yo soy muy amante del campo, me gusta estar en el campo, me energiza, me despeja, me da tranquilidad, me prepara para la semana. Entonces, soy muy de caminar, me gusta montar a caballo también, es como el tipo de cosas que me gusta hacer en el campo. Y también soy muy lector, me encanta leer de todo. Últimamente estoy leyendo sobre todo prensa y revistas y pues información, digámoslo así, pero he sido siempre un gran lector de todos los géneros. Me encantan las biografías, por cierto, es como mi género favorito. Y también pues soy muy de familia, soy una persona de origen antioqueño y tenemos como mucho ese raigambre, esas raíces, esas costumbres de mucha vida familiar, de hermanos, de vernos en los fines de semana, de compartir, en fin. Yo diría que es eso, y de resto pues estos últimos meses han sido unos meses de recorrer el país, de dialogar con Colombia, de oír a los colombianos, sobre todo de escuchar, estar ahí en ese proceso de entender cuáles son los dolores, cuáles son los problemas, qué es lo que le deja a la gente, le quita el sueño por la noche, en fin, es esa escucha, y eso me ha llevado a decir, aquí hay dos problemas que realmente el próximo gobierno tiene que resolver de manera prioritaria, la salud y la seguridad, no hay la más mínima duda, están en todo el país, desde Ipiales hasta Riohacha, en todos los estratos socioeconómicos, es una constante, esa es la prioridad, eso es lo que debe hacer el próximo gobierno. En la parte económica no se siente todavía el problema está todavía sin aflorar, pero está ahí, se está gestando, está incubándose. La crisis fiscal va a estallar si no se desactiva a tiempo. Y hay una crisis de inversión, pero todavía no se ve porque el consumo está alto. Entonces, esa falta de inversión no se siente en los indicadores, no se siente en la calle, pero va a salir porque nos va a pasar una cuenta de cobro en términos de un menor crecimiento económico futuro. Por eso también debe ser prioritario el próximo gobierno, así no lo esté diciendo hoy la gente en la calle, la economía. Porque con la economía hay que estar muy atentos, porque si se estalla esa crisis fiscal y se afecta a la economía, ya después va a ser muy difícil resolver problemas como el de la salud y el de la seguridad. Entonces yo tengo que darle mucho peso al tema económico, de crear confianza, crear todo el ambiente, que genere el nivel de certeza suficiente para que las empresas decidan invertir, que no están invirtiendo hoy en día. Mauricio, muchas gracias por aceptar esta invitación de la Universidad Javeriana. A ustedes, gracias por acompañarnos. Sigan esta serie de conversaciones a través de nuestras redes sociales y en la emisora Javeriana. Muchas gracias a ustedes.